Hong Kong, Estudios Golden Harvest, 1972. 2 de la mañana. El aire en los terrenos de la productora pesaba más de lo normal esa noche. Estaba saturado de esa humedad pegajosa característica de la isla, mezclada con el olor rancio del incienso barato de los altares improvisados y el rugido sordo, casi eléctrico, de los generadores de diésel que alimentaban el set. Pero en el escenario 4, las luces principales estaban apagadas. No había cámaras rodando. No había claquetas marcando el inicio de una escena. Lo que estaba ocurriendo detrás de esas paredes de concreto no era cine. Era una emboscada silenciosa, un pacto de caballeros que nunca debió quedar registrado en los libros de historia de la industria. La regla impuesta fue absoluta. Sin guardaespaldas, sin testigos oficiales, sin rastro alguno de que esa reunión estaba ocurriendo. Durante décadas he recorrido los backlots de Hong Kong y Burbank, hablando con técnicos que hoy ya no están y dobles de acción que prefieren llevarse sus cicatrices a la tumba. Y todos coinciden en lo mismo. Si Bruce fallaba esa noche, su carrera y su integridad física en la isla terminaban antes de que saliera el sol. He visto contratos de sangre y he analizado informes de producción que los estudios intentaron enterrar, y nada se compara con la tensión que se respiraba en ese rincón de los estudios Golden Harvest. Todo había comenzado exactamente 3 días antes. Bruce estaba en su camerino, preparándose para una de las jornadas más intensas de El Furor del Dragón. Era el momento en que su fama estaba alcanzando un punto de ebullición peligroso. En Hong Kong, el éxito nunca viene solo. Siempre trae consigo un precio que no se paga con talento, sino con tributo. Un sobre negro fue dejado sobre su mesa de maquillaje. No tenía remitente, no tenía sellos, solo un peso inusual. Al abrirlo, Lee no encontró una carta de extorsión convencional. Encontró un objeto personal suyo, algo que creía haber dejado seguro en su casa, ahora roto con una precisión profesional que enviaba un mensaje claro: podemos tocarte cuando queramos. Para entender por qué un hombre que podía vencer a cualquiera permitió que el miedo entrara en su set, hay que entender el ecosistema de la época. Las tríadas no eran simples pandillas callejeras, eran los dueños invisibles de la logística, la seguridad y la mano de obra en cada producción cinematográfica de la región. El pecado de Bruce no fue solo su éxito arrollador, sino su negativa rotunda a pagar la llamada cuota de protección. Peor aún, Bruce había cometido el error de despreciar públicamente los métodos de pelea tradicionales que muchos de estos grupos consideraban sagrados. Para las tríadas, Bruce Lee no era un artista, era un insolente que necesitaba ser puesto en su lugar. El emisario enviado para esta tarea no era un matón cualquiera. Se trataba de un alto rango dentro de la jerarquía criminal, un hombre conocido en los bajos fondos como el Dragón de Cabeza Blanca. Su reputación lo precedía. Era un tipo que había humillado a maestros de kung fu tradicional en peleas a puerta cerrada, un hombre que creía fervientemente que la fuerza bruta y el control territorial eran superiores a cualquier filosofía de combate moderna. La cita se fijó para la madrugada, cuando la ley no existe y los estudios se convierten en ciudades fantasma. Bruce decidió no llamar a la policía. Sabía que en ese mundo, llamar a las autoridades era firmar su sentencia de muerte artística. El jefe de la tríada llegó al escenario 4, escoltado por 3 guardaespaldas que parecían tallados en piedra. No buscaban dinero esa noche. Buscaban una prueba de que Lee no era solo magia de edición y trucos de cámara. El tribunal improvisado estaba compuesto por un coordinador de dobles que temblaba visiblemente, un productor ejecutivo que solo veía cómo su inversión más grande podía morir en un segundo, y un joven extra que, años después, me confesaría los detalles con el pulso todavía inquieto. El ambiente era gélido a pesar del calor. El jefe de la tríada se movía con una arrogancia que paralizaba a los pocos técnicos presentes. Se acercó a Bruce, invadiendo su espacio personal, esa distancia que Lee siempre mantenía bajo control absoluto. El criminal comenzó a burlarse de su físico, llamándolo delgado y frágil, cuestionando si sus músculos eran reales o solo sombras proyectadas por las luces del estudio. Bruce no dijo una sola palabra. Su silencio fue lo más aterrador de la noche. Se mantuvo inmóvil, con la respiración rítmica, observando no al hombre, sino a la intención detrás de sus ojos. La regla impuesta por el Dragón de Cabeza Blanca fue sádica y directa. No querían una pelea coreografiada. Querían un juego de estatus. Bruce debía demostrar su valía bajo 2 condiciones imposibles. La primera,
Debía recibir un ataque directo sin moverse, sin retroceder, demostrando que su cuerpo podía absorber el impacto de la realidad. La segunda, debía probar que su famoso golpe de 1 pulgada podía detener el corazón de un hombre protegido por una placa de cuero grueso, o al menos infligir un daño que no pudiera ser ignorado. Era una trampa. Si Bruce se movía, perdía su honor. Si Bruce hería de gravedad al jefe, la tríada quemaría el set al día siguiente. Se encontraba en una posición donde la precisión absoluta era la única salida. El coordinador de dobles, un veterano que sabía de lo que Bruce era capaz, intentó mediar, pero una mirada del jefe lo hizo retroceder hacia las sombras. El tiempo parecía haberse detenido. Los generadores seguían zumbando al fondo, pero dentro del círculo de luz del escenario 4, el silencio era tan denso que se podía escuchar el latido del corazón de los presentes. El jefe de la tríada sacó un cigarrillo, lo encendió con calma y exhaló el humo directamente a la cara de Lee. Fue una provocación final, un insulto diseñado para romper la compostura de cualquier hombre. Lo que buscaban era una reacción emocional, un error nacido de la ira. Pero Bruce no era un hombre ordinario. Era el arquitecto de un caos controlado. En su mente ya había analizado la distancia, la trayectoria del humo y la tensión en el hombro del criminal. El primer movimiento no fue un golpe. Fue algo que los testigos describen como un parpadeo de la realidad. Antes de que el jefe pudiera dar otra calada, antes de que sus guardaespaldas pudieran siquiera tensar los músculos, Bruce extendió la mano. Fue un movimiento tan rápido que el ojo humano apenas pudo procesar la trayectoria. En un segundo, el cigarrillo ya no estaba en la boca del jefe. Bruce lo sostenía entre sus dedos, a escasos centímetros de los ojos del criminal, todavía encendido, todavía soltando ese hilo de humo gris. El impacto psicológico fue instantáneo. El jefe de la tríada se quedó congelado, con la boca ligeramente abierta. El sudor frío comenzó a brotar de su frente. Se dio cuenta, en ese preciso instante, de que si en lugar de un cigarrillo Bruce hubiera sostenido un cuchillo, o si ese mismo movimiento hubiera ido dirigido a su garganta, él estaría muerto antes de tocar el suelo. El silencio que siguió fue sepulcral. Los guardaespaldas dieron un paso adelante, pero el jefe levantó la mano para detenerlos. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por un reconocimiento primario de peligro real. Sin embargo, la prueba no había terminado. El criminal, humillado pero aún con poder, exigió la segunda parte del trato. No iba a retirarse tan fácilmente. Quería sentir esa fuerza de la que todo el mundo hablaba, esa magia que supuestamente Bruce poseía. Ordenó a su mejor hombre, un guardaespaldas cuya masa muscular duplicaba la de Lee, que se pusiera frente a él. La tensión en el set subió a niveles insoportables. Estábamos al borde de una masacre o de un milagro. Bruce se posicionó. No hubo gritos, no hubo posturas dramáticas de película, solo una corrección milimétrica de sus pies sobre el suelo de concreto. El mundo exterior, las deudas de protección, los contratos del estudio y la fama internacional desaparecieron. Solo quedaba la distancia de un brazo. El detalle que nadie se atrevió a filmar y que solo los presentes conocen es que Bruce no miraba al guardaespaldas, miraba a través de él. Lo que sucedió después es lo que los productores de Golden Harvest juraron ocultar por décadas para evitar que otros actores intentaran rebelarse contra el sistema de extorsión. Bruce no buscaba solo ganar una pelea, buscaba desmantelar un sistema de miedo. Pero antes de que ese golpe final aterrizara, antes de que el mito se sellara para siempre en la oscuridad de ese estudio, algo cambió en la mirada de todos los presentes. El aire, que antes pesaba por la humedad, ahora parecía cargado de estática. La pregunta que todos nos hacíamos en ese momento, y que sigo haciéndome después de tantos años investigando estos archivos perdidos, es: ¿cómo un solo hombre pudo mantener el equilibrio entre la vida y la muerte con tanta frialdad? Bruce Lee estaba a punto de demostrar que la verdadera maestría no se trata de cuántas batallas ganas, sino de cómo terminas una guerra sin haber soltado el primer golpe oficial. Pero la prueba real, la que dejaría al agresor de rodillas, estaba por venir. El silencio en el escenario 4 era tan denso que podías oír el goteo de la condensación en las tuberías de la parte alta del estudio. El primer golpe psicológico ya estaba dado. Bruce sostenía el cigarrillo que acababa de arrebatar de los labios del jefe de la tríada, pero el aire no se había despejado. Al contrario, la humillación del líder criminal había transformado la arrogancia en una furia fría y contenida. El dragón de cabeza blanca no iba a retirarse solo con un truco de manos.
Hizo un gesto casi imperceptible, y su guardaespaldas principal, una mole de casi 100 kilos que parecía absorber la poca luz que quedaba en el set, dio un paso al frente. Este hombre no era un doble de acción preocupado por la estética, era un ejecutor. Su cuello era tan ancho como el muslo de Bruce, y sus manos estaban llenas de callosidades, marcas de años golpeando sacos de arena, y probablemente huesos humanos. El jefe de la tríada rompió el silencio con una voz que raspaba como lija sobre madera. La velocidad es para los magos de feria, Lee. El poder real es el que no se puede mover. Si eres lo que dices ser, detén a este hombre. Pero si fallas, mañana este estudio será cenizas y tú serás solo un recuerdo en los periódicos de la tarde. La regla era sádica. Bruce no podía usar el espacio para maniobrar. Tenía que enfrentar la carga del gigante en un espacio reducido, casi pecho contra pecho. El productor ejecutivo, oculto en las sombras cerca de la salida de emergencia, se tapó la boca con la mano. Sabía que si Bruce resultaba herido, la producción de millones de dólares se detendría. Pero si Bruce humillaba demasiado al agresor, la guerra con las tríadas sería total. Era una situación en la que no había una salida fácil. Por unos segundos, el tiempo se detuvo en el set. Bruce dejó caer el cigarrillo al suelo y lo aplastó con la punta de su zapato, sin romper el contacto visual con el gigante. Su postura cambió de forma casi invisible. Sus pies se anclaron al concreto de una manera que los testigos describieron después como si se hubiera convertido en parte de los cimientos del edificio. No había tensión en sus hombros, no había puños cerrados con fuerza. Estaba en ese estado de fluidez que él llamaba ser como el agua, pero un agua que estaba a punto de convertirse en un tsunami. El guardaespaldas lanzó el ataque. No fue un movimiento técnico, sino una embestida brutal, un intento de usar su peso superior para aplastar a Bruce contra las cajas de equipo que estaban detrás. Pero fue en ese momento cuando sucedió lo que los productores juraron ocultar por décadas. Bruce no retrocedió. En lugar de alejarse de la fuerza, se movió hacia ella. Fue un paso corto, una invasión del centro de gravedad del oponente. No hubo un impacto ruidoso como en las películas. No se escuchó el efecto de sonido de un golpe seco. Lo que los pocos presentes vieron fue a Bruce colocando su mano derecha a menos de 3 centímetros del pecho del gigante, justo sobre el esternón. Fue el famoso golpe de 1 pulgada, pero ejecutado con una intención letal que nunca se mostró ante las cámaras de televisión. No fue un golpe de puño, fue una transferencia de energía cinética pura. El cuerpo del guardaespaldas reaccionó de una forma antinatural. No voló por los aires como en una coreografía. Se colapsó hacia adentro, como si una onda de choque invisible hubiera atravesado sus órganos vitales. Sus ojos se pusieron en blanco y el aire escapó de sus pulmones en un silbido agónico. El gigante cayó de rodillas, con las manos aferradas a su pecho, tratando desesperadamente de recuperar el aliento que Bruce le había arrebatado con un movimiento que apenas recorrió la distancia de una caja de cerillos. Nadie respiraba. El silencio que siguió al encuentro fue absoluto. Bruce no se movió de su posición. Mantuvo su mano extendida por un segundo más, como si estuviera dictando el ritmo del dolor del hombre caído. Luego bajó el brazo, exhaló con calma y miró directamente al jefe de la tríada. No había triunfo en su mirada, no había burla. Había algo mucho más aterrador, una indiferencia clínica. Era la mirada de un hombre que acaba de realizar una operación quirúrgica necesaria y está esperando a que el paciente despierte. El jefe de la tríada, el dragón de cabeza blanca, se quedó petrificado. Su mejor hombre, alguien que había sobrevivido a guerras territoriales en los callejones más peligrosos de Kowloon, estaba en el suelo, incapacitado por un toque que casi no se pudo ver. El poder de Bruce no era magia de edición. Era una precisión científica aplicada a la destrucción física. El criminal comprendió en ese instante que las reglas del poder en Hong Kong habían cambiado. El miedo, su principal herramienta de control, ya no funcionaba con el hombre que tenía enfrente. Bruce rompió el silencio con una frase corta, en un cantonés pausado que caló hasta los huesos de los presentes. El respeto no se exige con fuego, se gana con la verdad. Y la verdad es que tú no tienes nada que yo necesite. Fue un momento de una tensión insoportable. Los otros 2 guardaespaldas buscaron instintivamente debajo de sus chaquetas, pero el jefe levantó la mano con un temblor apenas perceptible. Sabía que cualquier intento de violencia escalada
terminaría en un baño de sangre que no podrían ganar. No porque Bruce fuera invencible contra las armas, sino porque su leyenda acababa de volverse real en ese sótano de concreto. Si lo mataban allí, se convertiría en un mártir que destruiría el negocio de las tríadas en toda la industria. Si lo dejaban vivir, tenían que hacerlo bajo sus términos. Sin decir una sola palabra, el jefe de la tríada dio media vuelta. Sus hombres ayudaron al gigante a levantarse. El hombre todavía tosía, con el rostro pálido y el paso vacilante. Caminaron hacia la salida del escenario 4 y desaparecieron en la humedad de la noche de Hong Kong. El ruido de sus coches alejándose fue el único cierre que tuvo la reunión. El productor ejecutivo salió de las sombras, con el rostro empapado en sudor. Intentó decir algo, tal vez agradecer a Bruce o preguntar si estaba bien, pero Lee simplemente caminó hacia su camerino sin mirar atrás. El joven extra que presenció todo me contó años después que Bruce se sentó frente a su espejo, tomó una toalla húmeda y se limpió la mano con la que había golpeado al guardaespaldas, como si estuviera quitándose una mancha de suciedad invisible. A partir de esa noche, el dinero de protección nunca se volvió a mencionar en los sets de Bruce Lee. Las tríadas prohibieron el uso de su nombre en sus distritos, no por odio, sino por un respeto nacido del terror puro. Los directivos de Golden Harvest, por su parte, se encargaron de que ninguno de los técnicos presentes hablara con la prensa. Firmaron acuerdos de confidencialidad que duraron décadas. No querían que el mundo supiera que sus estrellas eran vulnerables a la extorsión, pero sobre todo, no querían que otros actores pensaran que podían desafiar al crimen organizado por su cuenta. Lo que sucedió en el escenario 4 fue enterrado bajo capas de mitos y versiones cruzadas. Algunos dicen que Bruce usó una técnica prohibida de puntos de presión. Otros aseguran que fue solo una demostración de física aplicada. Pero el resultado fue innegable. Bruce Lee no solo defendió su carrera esa noche, desmanteló un sistema de miedo con un solo movimiento de una pulgada. La verdadera maestría no se trata de cuántas batallas ganas en la pantalla frente a millones de personas. Se trata de las batallas que evitas en la oscuridad, demostrando que ganarlas sería para ti un simple trámite. Bruce no venció a un criminal. Demostró que la precisión absoluta elimina la distancia entre la intención y el impacto. Al final, la fuerza bruta siempre termina arrodillándose ante la disciplina que no necesita permiso para actuar. Esa noche de 1972, en los backlots de Hong Kong, el mito se convirtió en una advertencia que todavía resuena en los pasillos de la industria. El mundo puede seguir debatiendo si sus películas eran exageradas o si su filosofía era real. Pero para los que estuvieron allí, bajo las luces apagadas del escenario 4, no hay duda alguna. Vieron a un hombre que no necesitaba cámaras para ser una leyenda. Vieron a alguien que con un solo toque detuvo el corazón de la extorsión en una isla entera. Y esa es la historia que, a pesar de los esfuerzos de los estudios, nunca pudieron terminar de enterrar. Al final, la verdad, al igual que el golpe de Bruce, siempre encuentra la forma de atravesar el concreto.